peregrinos? ¿Cómo vais? Bien, toca cambiar el chip. Así que vamos a ver cómo hacemos, porque vamos a pasar de un lugar como Galilea, que es el lugar turístico por naturaleza, por la temperatura, por la vegetación, a Samaria. Samaria es muy diferente, ya es, digamos, más un secarral, hay montañas, ya salimos de lo que son los metros bajo nivel del mar y, desgraciadamente, solo podemos tener un día en Samaria. Y hay cosas maravillosas en Samaria, aunque turísticamente no están siendo muy rentabilizadas. Y vamos a acercarnos al mapa para situarnos, ¿vale? Hemos estado en el lago de Galilea y la manera más sencilla para llegar a Jerusalén no es cruzando Samaria así, no, hay que buscar los canales naturales. ¿Qué canal natural tenemos? El Valle del Jordán. Entonces, el lago de Galilea continúa por el río Jordán y más o menos a esta altura nosotros ya nos vamos a meter hacia Siquem. Siquem y Nablus, actualmente se suele llamar hacia Nablus, y Siquem, digamos que es la parte más antigua donde está más la arqueología. Tenemos aquí también Samaria como pueblo, que es lo que da el nombre a toda esta región central. Aquí sí que tenemos llanura, esa llanura es la del Sarión, y luego también tenemos otros pueblos que a lo mejor nos suenan. Por ejemplo, Silo. ¿Os suena Silo? Más es el Antiguo Testamento. Allí estuvo el Arca de la Alianza, el tabernáculo, una vez que entraron el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y allí fue Ana a rezar por su hijo Samuel. Y como le fue bien a Samuel, pues le ofreció a su propio hijo para cuidar al tabernáculo. ¿Más cosas que tenemos? Tenemos Betel. En Betel también estuvo el tabernáculo, y Betel, pues al principio era una ciudad santa, pero luego poco a poco se fue adorando a los ídolos, y al final fue una ciudad rechazada por los profetas de Dios. Actualmente podríamos ir a Ramallah, que es la capital del pueblo palestino. Creo que sabéis que Jerusalén, tanto los judíos como los palestinos, lo quieren como capital. Al final ha dicho la ONU que no, que va a ser ciudad internacional por la ONU, que los judíos tienen Tel Aviv como capital y que en Ramallah vayan los palestinos. Entonces es una ciudad boyante que está ahora mismo resurgiendo, porque en un futuro estado palestino Ramallah sería la capital. Y luego tenemos también Taibe. Taibe es un pueblecito famoso especialmente porque en octubre tienen las ferias de las cervezas. Entonces, esto es maravilloso, no es muy turístico, casi ninguna peregrinación va allí, pero tarde o temprano tendremos que hacer una segunda edición de Tierra Santa Challenge y ir a esos lugares más desconocidos. Samaria seguro que sería uno de ellos. Pues nada, vamos a la ciudad de Nablus, porque allí encontraremos el pozo donde Jesús se encontró con la samaritana. ¡Ánimo y al lío! A 60 kilómetros de Jerusalén hay un lugar que nos invita a viajar en el tiempo, 4000 años atrás. Nos encontramos en el corazón de Samaria, por donde pasaron Abraham y Jacob. En el lugar en el que actualmente se erige esta iglesia, Jacob construyó un pozo para las necesidades de su familia y su rebaño. Este es el lugar en el que, como narra el Nuevo Testamento, Jesús se encontró con la samaritana. El texto nos dice que Jesús debió pasar por aquí. Necesitaba encontrarse con esta mujer. Quería darle a conocer el don que traía. Le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es que te está dando de beber, tú misma me habrías pedido que te diera agua viva. Jesús quiso desvelar en ella el deseo de la fe y el deseo de conocerlo. El pozo de Jacob es todavía venerado y está activo, porque fue precisamente en este lugar donde Jesús dijo a la samaritana: tengo sed, pero no se estaba refiriendo exactamente a esta agua. El agua del pozo del que Jesús quería hablar no es tanto el agua en sí, sino el don que Él trae consigo, el don de la fe, el don de la salvación, el don de la vida eterna. Ciudad de Sicar, actual Nablus. Refugio para los homicidas, dice el Antiguo Testamento. Un lugar poco recomendable, un pueblo a habitar, una especie de Gotham de la época de Cristo, arquetipo de ciudad sin ley, y escenario, sin embargo,
de uno de los encuentros más asombrosos de los que narra el Nuevo Testamento, entre Cristo y una mujer de la que no conocemos ni su nombre, misteriosa y llena de recovecos, cuya vida parece más bien sacada de una película de Almodóvar que del Evangelio según San Juan. Pero antes de irnos al contenido, vayamos al contexto. De la samaritana del pozo de Sicar nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 4, diciendo que Jesús, después de haber estado en Jerusalén, partió rumbo a Galilea. Este era un trayecto de unos 160 kilómetros que se hacía caminando, para el que se tardaba entre 3 y 4 días. En dicho trayecto había que atravesar de lleno la región de Samaria, lo cual suponía una situación desagradable. ¿Por qué? Pues porque desde tiempos inmemoriales los judíos de Judea y Galilea estaban enfrentados a los samaritanos en cuestiones irreconciliables. Hablando en plata, se odiaban. Por ejemplo, los judíos aseguraban que Yahvé, Dios, habitaba en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos, una especie de apestados para los judíos, Yahvé habitaba en el monte Garizim, muy cerca de la ciudad entonces llamada Sicar, hoy Nablus. Esta ciudad de Sicar, como ha quedado dicho, es definida en el libro de Josué como ciudad refugio para los homicidas, un lugar del que lo primero que extraña es cómo Jesús no dio un prudente rodeo en vez de adentrarse en él. Según nos cuenta Juan, en este viaje de Judea a Galilea, llegaron Jesús y sus discípulos al pozo de Jacob, situado en Sicar. Los discípulos que acompañaban a Jesús se fueron a buscar comida, y él se quedó descansando a la sombra en ese oasis. Entonces, una mujer del pueblo se acerca a recoger agua para su casa. Ahora observemos la situación no desde los ojos del narrador ni de Jesús, sino desde los de la mujer. Vas cargada con tu cántaro, como haces cada día pensando en tus asuntos. Al acercarte al pozo, ves que hay un desconocido apoyado o sentado junto a él. Esto te detiene. ¿Por qué? Porque las mujeres judías y samaritanas de la época debían esperar a que el desconocido bebiese y se marchase. Y aquí Jesús la empieza a liar un poquito. Viendo que ella no se quiere acercar, Jesús inicia la conversación diciéndole: «Dame de beber». Ella se debió quedar sorprendida, un poco confusa, por el compromiso de aquella situación. Y entonces se destapa el tarro de las esencias en un diálogo lleno de misterios, confesiones, confidencias y revelaciones entre dos desconocidos a los que la cultura de su tiempo separaba 1.000.000 de kilómetros, aunque estuviesen tan solo a un puñado de metros. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Jesús lanza al cajón de los olvidos la disputa entre samaritanos y judíos, dejando claro que para hablar con Dios Padre no es necesario un templo u otro, este monte o aquel, una norma o un convenio regulador, sino hacerlo, dice, en espíritu y en verdad, es decir, orar con el corazón. Cristo se revela a esta mujer como el Hijo de Dios, que ya ha venido y que ha venido para todos. Hombres, mujeres, judíos, samaritanos, justos y pecadores, casadas, viudas, amantes, paganas, mentirosos, carpinteros, electricistas, enfermeras, del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid. Lo que esta escena del Evangelio nos viene a decir es que no importa de dónde vengas ni qué hayas hecho en tu vida. Cristo no es para mujeres intachables. Cristo es para mujeres valientes que se atreven a romper los moldes de su entorno y le abren el corazón, aceptan hablar con él para conocerle, como hizo esta mujer de un pueblo de Samaria, refugio de homicidas, que llevaba una vida tachada de poco ejemplar. En medio de este diálogo entonces llegan los discípulos, y el propio Evangelio de San Juan nos advierte. Llegaron los apóstoles y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Cristo la reveló a ella, mucho antes que a muchos de sus seguidores, quién era. Entonces ella contó a sus vecinos lo que había sucedido, y en ese pueblo de tan mala fama, en la Samaria odiada por los judíos, Jesús se quedó 2 días con ellos. ¿Os imagináis a Jesús quedándose 2 días en la Medellín de Pablo Escobar? ¿Os lo imagináis quedándose en la Rentería de los tiempos más duros de la ETA? ¿Os imagináis qué se pasaría por la cabeza de sus discípulos si Jesús se hospedase hoy 2 días en la Sinaloa del Chapo Guzmán? Sin embargo, y con esto se queda el Evangelio al final, después de esos 2 días, muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana. Esta mujer del pueblo aborrecido, con su testimonio, acercó a muchos hombres a Dios. A esta mujer, que no entraría en las quinielas de ser la más tenida en cuenta, es a quien Cristo habla, pide, escucha, explica y se revela. Así es Cristo. Así se mostró ante las mujeres y los hombres de su tiempo, sin pedirle el carné de católico, sin preguntar, y así se quiere mostrar hoy a los del nuestro. A mí y a ti, a todos nosotros.